con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar nuevamente para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Habla a nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de todos los afanes que van erosionando nuestra paz, no hay ninguno más molesto y más doloroso que la discordia hogareña. Se supone que el hogar debe ser un lugar de paz. De hecho, las razones para vivir sin paz sobreabundan en nuestro mundo. Los conflictos, las tensiones. Se supone, repito, que el hogar debe ser un lugar de paz. Ese es el ideal que Dios tiene. Las indirectas sarcásticas, la denigración, las miradas molestas, el silencio que ensordece, las explosiones de ira y en ocasiones el abuso hasta verbal y físico. Son escenas que forman parte de la existencia de muchas familias en el día de hoy. Hay ataques de afuera que no podemos negar, en que la familia se ve amenazada, y hay ataques de adentro, como estos que hemos estado mencionando. Ahora, ¿funciona la familia? Bueno, decir que la familia no funciona es aceptar que Dios cometió un error, porque la familia, junto con la iglesia, son dos de las instituciones que Dios estableció. Y dice la palabra que cuando Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre y a la mujer, dice, y vio Dios que era bueno. En otras palabras, si Él es el creador de la familia, Él es el que sabe cómo mejor funciona. La Biblia, su palabra, tiene mucho que decirnos sobre el hogar. Y este libro práctico de Proverbios, que tiene tantos consejos sobre nuestro andar diario, no deja de mencionar el hogar. De hecho, Salomón y otros sabios de Israel conocían la discordia doméstica. Ellos escribieron por experiencia personal algunos pasajes que me gustaría que leyéramos. Proverbios 19:13. Dice la palabra: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Proverbios capítulo 21, versos 19 y 20. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo disipa. Proverbios capítulo 25, verso 23 y verso 24. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Estos hombres inspirados eran hombres y por lo tanto escribieron desde una perspectiva como hombres, como esposos. En todo caso, estos principios funcionan para ambos géneros. Así que no nos toca a los hombres cantar victoria, ¿verdad? Sobre todo porque se habla tanto de la mujer, pero lo que se dice de la mujer es válido también para el hombre. Repito, estos principios son válidos para ambos géneros. Hombres y mujeres que intenten mantener un hogar productivo y pacífico. Porque una esposa agotada también podría decir algo parecido, como esto: mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con un hombre rencilloso. Así que la aplicación es válida también. Es posible que usted haya experimentado alguna de estas cosas que he mencionado. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Aquí está en la palabra de Dios. La Biblia tiene algo que decirnos al respecto. En este capítulo 24, en estos dos versículos, en estos dos breves versículos que probablemente hemos leído de manera rápida y descuidada, ¿cuánto tiene Dios para decirnos?
sobre la vida familiar. De hecho, se nos enseña los fundamentos sobre los cuales debe edificarse una familia. Alguien podría pensar, pero bueno, ya yo tengo una familia, llevo años de matrimonio, tenemos hijos, y aquí es pertinente el pensamiento que he repetido otras veces: nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Si usted no ha establecido su hogar, este es un buen lugar por donde comenzar. Y repito, aunque es un breve versículo, tiene mucho que decirnos. Aquí están los remedios para este problema. Ellos escribieron 3 ingredientes esenciales que hacen de una casa realmente un hogar. Si una unión se establece sobre este fundamento, comenzando desde el primer día, y luego se edifica su hogar en base a esto, hay grandes probabilidades de éxito. Quiero leerlos nuevamente. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Vamos a examinar cada uno de estos elementos. En primer lugar, dice: con sabiduría se edificará la casa. El primer ingrediente esencial en todo matrimonio, en todo hogar, es la sabiduría. Pero no es cualquier sabiduría. Recuerden lo que hemos estado diciendo: la sabiduría hebrea es diferente al concepto que nosotros tenemos de sabiduría. Para los hebreos, una persona sabia es una persona que vive lo que cree. De hecho, no pueden considerar a alguien realmente sabio si no lo manifiesta en acciones. Esta clase de sabiduría representa, en primer lugar, una manera de pensar y una actitud a consecuencia de esa manera de pensar, que trae un estilo de vida prudente y sensible. De eso nos habla esta palabrita sabiduría, que es esencial para edificar una casa, un hogar. Esta sabiduría va mucho más allá de la sensibilidad y la razón. Quiero leerles lo que escribió un comentarista al respecto. Dice: la sabiduría del Antiguo Testamento es muy distinta de otras perspectivas antiguas. La sabiduría que se refleja en el Antiguo Testamento es la enseñanza de un Dios personal, santo y justo, que espera que los que lo conozcan exhiban su carácter en los muchos aspectos prácticos de la vida. Y esto es una distinción crucial. Un hogar, según el propósito de Dios, debe construirse en obediencia a Él. En obediencia a Él en lo que respecta a cada experiencia práctica de la vida. Sabiduría, todo comienza con Dios. No es posible ser sabio separado de Dios. No hay genuina sabiduría independientemente de Dios. Es más, tener una relación con Dios es una manifestación de que usted es una persona sabia. El mismo libro de Proverbios nos habla una y otra vez al respecto. Nos dice cosas interesantes como esta: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, la sabiduría comienza con Dios. No es posible ser sabio y vivir alejado de Dios. No hay decisión más sabia que buscar a Dios. ¿Cómo llama la Biblia a los que niegan a Dios? Y un necio es lo contrario a una persona sabia. Aun cuando otros nos pueden considerar locos, desquiciados, porque creemos en un Dios que no se puede ver físicamente, en un Dios que murió y resucitó, aún así, siendo locura para el mundo, es sabiduría genuina, verdadera sabiduría. O sea, todo comienza conociéndole a Él. Un hogar
se construye bajo las decisiones de los padres, de forma tal que sus acciones combinen con el plan de Dios. No se trata solo de que le conocemos, que cada día queremos conocerle más. Se trata de que nuestras acciones se van combinando con lo que Dios quiere para nuestra vida, con su plan. ¿Qué resultados trae? Bueno, Proverbios lo dice en el capítulo 3, verso 13 y verso 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. O sea, feliz. 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. La plata era considerada de gran valor, pero la sabiduría es mucho mejor. Y dice, y su fruto más que el oro fino. Qué tremendo. Hay buenos resultados donde está la sabiduría divina. Santiago capítulo 3, verso 17. Dice la palabra del Señor. Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La idea es esa: con sabiduría se edifica la casa. Sabemos, hermanos, que el fundamento de un hogar verdaderamente cristiano debe ser Jesucristo. Y para que Cristo sea el fundamento de un hogar, debe estar en la vida de cada uno de aquellos que lo componen. Pero esto no es suficiente, es solo el comienzo. Hay que edificar sobre la base de esa relación que tenemos con Dios y tratar de que Él se vaya intronizando en todo nuestro andar diario. Ahora, si este hogar se mide en términos de estructura, tenemos que decir que esta forma de sabiduría es el fundamento. Si un esposo y una esposa no establecen su matrimonio bajo un compromiso de conocer a Dios personalmente y de traducir esa relación con Él a la vida práctica, a su familia y a su hogar, no será un hogar estable. Con sabiduría se edifica la casa. Ahora, no piensen allí en el edificio donde usted pueda vivir. Aquí casa incluye o significa directamente el hogar, la familia. Ese es el primer ingrediente, pero no es el único. Nos sigue diciendo la palabra: y con prudencia se afirmará. Con prudencia se afirma. ¿Qué es prudencia? Bueno, aparte de que algunas personas han usado este nombre para ponérsela, algunas personas, ¿no ha conocido usted una mujer llamada Prudencia? Y algunos hombres Prudencio. Ahora eso no es. El término hebreo para prudencia se refiere a la inteligencia o el discernimiento. Cuando decimos que una persona tiene prudencia, es que es una persona, voy a tratar de traducírselo de la manera más sencilla, es una persona que piensa antes de actuar. Tiene discernimiento y aprende a pensar antes de actuar. Es una persona que sabe hablar lo que debe hablar en el momento en que lo debe hablar y de la forma en que lo debe decir. Y ahora también se aplica a las acciones. Alguien que ya sabe cuándo actuar y en el momento en que debe, o sea, cuándo actuar y la manera como debe actuar. El término hebreo para prudencia se refiere a la inteligencia o el discernimiento. Esta palabra describe, porque no se trata de algo mágico que nos cae del cielo, describe a la capacidad que alguien va adquiriendo de observar, analizar y discernir para así pensar en un plan o tomar una decisión. Esas acciones sabias que se pueden calificar de prudentes son el resultado de un pensamiento correcto,
Un pensamiento que se ha ido estableciendo en base a la observación, el análisis y el discernimiento. Ahora, el texto continúa diciendo que un hogar se afirma con prudencia. Esto da a entender que es un esfuerzo que toma tiempo, requiere voluntad, es un trabajo duro, pero que vale la pena. La raíz de la palabra traducida afirmar, esa palabra hebrea involucra la idea de formar o moldear, darle forma. En otras palabras, debe haber una preparación. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice la palabra: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es un llamado a confiar en Dios. Y aquí se nos demuestra que la verdadera clave para una vida prudente es la confianza en el Señor. Si antes de tomar cualquier decisión nosotros consultáramos a Dios, no cometeríamos tantos errores como cometemos. Fíjate de Jehová, y dice, de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 2, los primeros 6 versos, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, verso 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si usted analiza todo lo que hemos leído, esto es un proceso en el cual usted está recibiendo sabiduría, está prestando oído a esa sabiduría divina, y entonces viene el entendimiento del temor de Jehová. Proverbios capítulo 16, verso 23. El corazón sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿eh? Una boca prudente no es más que el resultado de un corazón sabio. Una boca con gracia no es más que el resultado de un corazón controlado por Dios. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, no una, muchas. Y si alguno no ofende en palabra, este es un hombre perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, generalmente pensamos en la prudencia como algo que debe caracterizar nuestras relaciones con los demás, con la gente afuera del hogar, y no en el hogar. Sin embargo, es allí donde pasamos la mayor parte del tiempo y donde las relaciones son más significativas. Si continuamos nuestra metáfora de la construcción, la prudencia son las paredes. Coloca el techo e instala todo lo que necesita para hacer que un hogar sea apto. Primero, que la sabiduría. Segundo, la prudencia, tal como nos dice el versículo que estamos tomando como reflexión. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Pero hay más. Y con ciencia se llenan las cámaras o las habitaciones de todo bien preciado y agradable. Con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. Aquí la palabra es ciencia. Aquí no está hablando de la ciencia como usted y yo la conocemos. Ciencia aquí significa saber,
tener una comprensión profunda, algo que adquirimos por medio de la experiencia personal. Honestamente, cuando dos personas deciden unir sus vidas en un matrimonio, no importa el tiempo que hayan tenido de noviazgo, de relación, apenas se conocen. De hecho, a pesar de los años de matrimonio que una persona pueda llevar, todavía hay mucho que conocer, pero la experiencia es mayor. Ya usted conoce mucho más a esa persona. Pero no se trata solamente de que el esposo conozca a la esposa y de la esposa al esposo, sino también eso incluye a los hijos. Como padres debemos saber por qué nuestros hijos actúan como actúan. Ahora, eso requiere tiempo. Obtenemos conocimiento cuando tenemos una actitud de aprendizaje y una disposición de escuchar, sobre todo en este tiempo de tanta locura, donde no hay tiempo y a veces no hay tiempo para escuchar, donde nos pasamos la vida ocupados en cosas que no son importantes, no son necesariamente malas, si se mantienen dentro de los límites adecuados, pero fuera de esos límites se convierten en malas. Como por ejemplo estar allí en el teléfono mirando el internet las 24 horas del día. Y déjenme decirle que esto es una trampa que nos va absorbiendo el tiempo. A lo mejor usted abre el teléfono para hacer una llamada y ahí cae en Facebook y se pone a mirar ahí. Y cuando viene a ver, perdió unos cuantos minutos. Alguien está hablando y usted no está atendiendo. Aquí no se trata solo de que estemos en el hogar, necesitamos estar con la cabeza y el corazón. Disposición para escuchar, curiosidad saludable, el conocimiento busca la verdad. Proverbios capítulo 2, verso 9 y verso 10. Proverbios 2, 9 y 10. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Vamos a tomarnos unos segundos para considerar lo que acabamos de leer. Comienza hablando de los resultados. Entender qué cosa es justicia. Bueno, el andar rectamente, el hacer las cosas como Dios quiere. Juicio, el saber realizar una decisión sobre algo de una manera correcta. Equidad, ser lo más justo posible, podríamos decir, y todo buen camino. Honestamente, ¿cuántas veces no hemos necesitado obrar conforme a esto en situaciones que se nos presentan en la familia? ¿Cómo podemos lograr entonces eso que necesitamos?